café de la semana, el último café del día de hoy. Lo vamos a compartir con dos invitados para tocar el tema de la reunión del Mercosur que hubo en el día de ayer. Estuvieron virtual, cara a cara, pero de manera virtual, los máximos responsables de las naciones del Mercosur. y ahí estuvo, por supuesto, nuestro presidente Alberto Fernández, que fue noticia también por alguna actitud que tuvo, que lo comentábamos también al comienzo, pero lo vamos a charlar con nuestros invitados. Humberto Benedetto, que es parlamentario del Mercosur. Humberto, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y, bueno, esta modalidad que ahora tenemos, que, bueno, no es presencial, pero el afecto de siempre para ustedes. A la distancia. Y Gonzalo Fiore Viani, analista internacional de Córdoba. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muchas gracias también por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muchas gracias a usted por la invitación, como siempre. Bueno, Bien, un placer gracias. tenerlos a los dos. Bueno, ¿qué ocurrió ayer en esta reunión virtual? Una reunión diferente, pero ya estamos acostumbrándonos a todo que todo tiene que ser virtual, y era muy importante que los mandatarios que forman parte del Mercosur se reunieran para hablar. ¿Qué temas se trataron como importantes ayer? ¿Comenzamos con Humberto? Bueno, me parece que este tipo de reuniones, que son las reuniones cumbres, es simplemente un proceso para cerrar y transferir la presidencia pro tempore, pero lo más importante es lo que se hizo durante este tiempo. El discurso de los presidentes o lo que son cuestiones más bien formales, pero lo más importante es lo que pasó en este tiempo. Primero, que el Mercosur no se detuvo durante la pandemia, lo cual es una cuestión importante. Este redescubrimiento de las redes sociales o de los mecanismos tecnológicos para comunicarnos va a ser un antes y un después para la política exterior de cualquier país. Habituados los funcionarios de la Cancillería a reunirse personalmente, lo hacían una vez por mes, hoy lo pueden hacer todos los días. Esto nos ha permitido a quienes tenemos un rol internacional, como en mi caso, avanzar mucho más que lo que hacíamos habitualmente en tiempos de no pandemia, acostumbrados a las reuniones presenciales, y hoy nos damos cuenta que podemos avanzar en un montón de temas sin la necesidad de trasladarnos a otro país, sin la necesidad de gastar dinero en dólares para trasladarnos, y me parece que lo más importante es eso, que ha redescubierto o ha descubierto el Mercosur una manera de dinamizarse a través de la tecnología y poder seguir avanzando en las propuestas y en los ejes que se habían planteado antes de la pandemia, ¿no? Como es el avance sobre los mercados, sobre las relaciones de los distintos tratados que viene llevando el Mercosur desde hace un tiempo, ¿no? Por supuesto, Gonzalo, que más allá de lo que dice Humberto, el tema de la pandemia ha trastocado absolutamente todos los planes, ¿no? En el medio, hoy por hoy, tenemos una situación que era inesperada hace un poco más de 100 días atrás. Alberto Fernández pide afrontar la desigualdad, pero con una unidad. ¿Es posible? Digo, vemos las diferencias que hay hoy por hoy en las formas, en los modos, en el pensamiento en los países del Mercosur. Bueno, yo creo que después, ya antes de la pandemia, venía muy compleja la relación con Brasil, sobre todo con el gobierno brasileño y con Bolsonaro en particular. Creo que después de la pandemia, durante y después de la pandemia, va a ser inclusive mucho más difícil y mucho más complejo lograr una unidad de acción entre ambos gobiernos. Me parece que es prácticamente imposible. De hecho, el presidente Alberto Fernández hace unos días, a principios de esta semana, en una actividad que se organizó vía Zoom también con Lula da Silva, el expresidente de Brasil, hizo unas declaraciones que pasaron medio desapercibidas en los medios de comunicación acá, pero él dijo que en América Latina somos solamente dos los que queremos cambiar el mundo, dijo Alberto, que era él y López Obrador, como diciendo que, bueno, que la relación con los otros países no era realmente la mejor. Incluso dijo, no tengo a Chávez, no tengo a Lula, no tengo a Dilma, no tengo a Correa, no tengo a Evo. Esto fue visto no muy bien, por supuesto, por el gobierno brasileño y tampoco por el boliviano o por el uruguayo. De todas maneras, creo que es muy importante que el Mercosur siga reuniéndose y que siga manteniendo este ritmo, como decía recién Humberto, pero de cara al futuro veo una unidad de acción bastante complicada.
Yo tengo miedo que quede solo el sello. Pareciera, inclusive hubo ayer grietas internas, si se quiere, respecto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Argentina no está de acuerdo con esto. Sí lo está de acuerdo el nuevo presidente pro tempore, que Luis Lacalle, también está de acuerdo. Y Bolsonaro. Se suma. Bolsonaro y Paraguay. Entonces, ¿qué cosa? Sí, cosa extraña, Humberto, porque en el gobierno de Mauricio Macri esto se presentó con bombos y platillos. Bueno, pero primero que si no estamos de acuerdo nosotros, el problema es nuestro. Si hay 3 presidentes de acuerdo, los que estamos fuera de foco somos los argentinos. Si no entendemos que este tratado de libre comercio, independientemente que se haya realizado en el gobierno anterior, bueno, lleva sí, tiempo y fue iniciado por otros gobiernos, ¿no? Disculpame, Humberto, pero en este caso que sea mayoría no quiere decir que estén acertados, como en muchos. Mire, hay una particularidad en el acuerdo con la Unión Europea. Y esto es la primera vez que ocurre, por lo menos en el ámbito de nuestra región. Hay una cláusula que dice que país que aprueba, país que ingresa. Sí. Y esto es una cuestión fundamental para el tratado. Es probable que a lo mejor si el Parlamento argentino no aprueba el convenio, no pase nada. No va a ser traba para que para que los otros 3 países puedan ingresar al convenio con Europa. Y me parece que el problema ahí va a ser nuestro. ¿Por qué? Porque nuestros países hermanos, como Brasil, a los cuales nosotros le brindamos muchos insumos, pueden empezar a encontrarlos en otras latitudes a precio menor. Y eso puede perjudicarnos también a nosotros como proveedores de Brasil. Así que yo creo que más allá de las intenciones y de las palabras que plantea nuestro presidente, él tiene que pensar que, como bien lo dijo, él es un representante temporal de los intereses de la Argentina y tendría que tener en cuenta que los países no tienen ideología, los países tienen intereses. Bueno. Y para Argentina, tener la posibilidad de acceder a un mercado de 500 millones de ricos, porque para los argentinos y para los latinoamericanos el sueldo promedio que tienen los habitantes de Europa, comparado con el sueldo promedio que tienen los habitantes de Latinoamérica, es como si accediéramos a 500 millones de ABC1, como se llama habitualmente. Así que me parece que en ese convenio que a veces nos pasaba cuando decíamos, no hay que hacer convenios con China porque China tiene sueldos muy por debajo y nos va a ser imposible competir. En este convenio con la Unión Europea los chinos somos nosotros. Y me parece que es un tema que hay que tenerlo en claro y que podemos competir si nos adaptamos a esto. Creo que la Argentina es el país que más le cuesta competir. Bueno, nuestros empresarios, nuestros industriales están más habituados a despachar que a vender. Gonzalo, en el resto de los países lo veo distinto. Gonzalo, tomando lo que dice Humberto, ¿por qué es la oposición? No creo que se oponga por necio, Alberto Fernández. ¿Debe haber alguna justificación? No, claramente. Yo no creo que un tratado de libre comercio hoy con la Unión Europea en las condiciones que está planteado sea positivo para la Argentina realmente. Creo que la posición del gobierno argentino en este caso es completamente acertada. Además, para que se apruebe todavía falta mucho, inclusive hay grietas internas dentro de la misma Europa. Francia hasta día de hoy no parece que tenga muchas intenciones de aprobarlo. Macron tiene un frente interno muy importante, sobre todo con los agricultores, que no tienen ninguna intención de competir con la agricultura nuestra. Y para el lado de nosotros, y mucho más ahora después de la pandemia, vamos a encontrarnos con un mercado interno completamente destruido, con cientos de miles de pymes cerradas, otras al borde de la quiebra. No hay ninguna posibilidad, creo hoy, de poder competir en igualdad de condiciones con un mercado como el de Europa, sin antes primero reconstruir el mercado interno, y esto el presidente creo que lo entiende muy bien. Si ya era antes de la pandemia, si antes de esto era perjudicial o no había
o no había tantos beneficios para nosotros. Imagínate ahora, después de esta situación. Me parece que el gobierno argentino esto lo entiende muy bien. No comparto tampoco de que en este caso, volviendo a la analogía que hacía recién Humberto, no comparto que nosotros seamos los chinos. No tenemos absolutamente nada que ver con la productividad china, y vamos a tener una situación, una industria nacional y la industria de la diaria, una economía diaria completamente destruida después que pase la pandemia. Entonces creo que hoy no hay posibilidad alguna de avanzar en ese sentido. Humberto, otro tema de enfrentamiento también en la cumbre de ayer fue el tema de Bolivia. Estuvo presente también con un discurso ahí la presidenta de facto Áñez, y el mismo presidente Alberto Fernández se retiró en ese momento en que ella habló. Eso también fue un mensaje fuerte. Sí, porque obviamente hay dificultades con respecto a eso. El gobierno argentino el actual gobierno argentino tiene una posición con respecto a lo que ocurrió que no se condice con lo que ocurrió en el Congreso de Bolivia. Usted, permítame corregirlo, usted dice de facto, pero el Congreso boliviano, con la presencia de los diputados que pertenecen a Evo Morales, acordaron un proceso y obviamente se encuentran en una dificultad de la posibilidad de votar, como nos pasa a nosotros en la ciudad, pero que evidentemente tienen que ser solucionados rápidamente. Pero bueno, sí, son cuestiones. Yo me parece que lo vi al presidente solo en este esquema, lo vi incómodo, porque bueno, hay una sintonía quizá ideológica o quizá de intereses entre los otros 3 miembros del Mercosur, y es cierto que para alguien que tiene ese pensamiento seguramente se sentiría más cómodo con Lula, con Chávez, como ocurrió en algún momento de la historia del Mercosur, pero como bien dijo el presidente, le toca gobernar en este tiempo y en estas condiciones. Claro. Y me parece que en eso sí rescato que bueno, en función de este tiempo y de estas condiciones, no se debe llorar sobre la leche derramada y tratar de avanzar en lo posible en la relación con el resto de los países. Países que en el caso de Brasil son destinatarios de las exportaciones, al igual que China y al igual que ocurre en los otros países. Así que no son tiempos para andar perdiendo clientes, ni son tiempos para andar peleándonos, sobre todo donde sí coincido que vamos a tener un proceso muy difícil posterior al coronavirus, y que al parecer vamos a ser de entre los últimos que saldremos a recuperar nuestros mercados y a recuperar nuestra economía por una decisión que ha tomado el presidente, que no la discuto, porque hoy por hoy la verdad que nadie puede cuestionar qué ha hecho cada presidente con respecto al coronavirus o qué ha hecho cada país y cada comunidad en el mundo, porque las comparaciones son odiosas y aparte porque tienen que ver con las culturas de cada uno de los pueblos, ¿no? Yo veía que a veces hay decisiones, Humberto, hay decisiones que trascienden la cultura de cada pueblo. Hay decisiones que te llevan a un desastre sanitario, que te llevan a contar muertes por miles, y hay decisiones que tal vez sean inevitables, pero las otras son las que define el gobierno. Pero vuelvo a insistirte, también las aceptan sus pueblos o no. Digo, hay que ser muy prudente con respecto a las comparaciones. Comparábamos con Suecia y a partir de mañana vamos a tener más casos que Suecia. Y la verdad que no nos sirve ninguna de esas comparaciones. Cada país hizo lo que pudo, en las condiciones que pudo, y sus gobernantes actuaron creyendo de hacerlo mejor. Por eso no lo cuestiona el presidente con respecto a lo que se ha realizado en la pandemia. Pero hay casos extremos. Hay casos que sea bueno que nos pongamos a analizar otros países o otras situaciones, porque estamos 25 en el mundo, hay muchos que están peor que nosotros, 24, pero también hay un montón que están mejor, y me parece que en ese esquema tampoco nos tenemos que autolacerar diciendo en un momento tan crítico este gobierno ha hecho las cosas bien o mal, las ha hecho como ha podido, y después será la historia quien juzgue cómo salir de esto, ¿no? Pero también los otros gobiernos
han hecho lo que han podido. Gonzalo, ¿es posible pensar... Gonzalo. Sí, disculpa, Gonzalo, ¿querías agregar algo? Algunas cosas respecto de esto, por Sí. ejemplo, el caso de Suecia, si bien vamos a tener más casos nosotros, pero muchas menos muertes. De hecho, el jefe epidemiólogo sueco dijo que si hubiera visto todo lo que pasó a la luz de los hechos, hubiera actuado diferente y hubiera actuado más similar al gobierno argentino, por ejemplo. Y después, no creo que sea respetable, de acuerdo a la cultura de sus pueblos, lo que está pasando en Brasil o Estados Unidos. No creo que esté en la cultura brasileña o en la cultura estadounidense contar muertos de a cientos de miles por semana o de a miles por día. Creo que esto es necesario aclararlo. Acá claramente han habido gobiernos que actuaron mal, que quisieron privilegiar la economía por sobre la salud y al final se quedaron con ninguna de las dos. Se quedaron con una economía destrozada, con 40 millones de puestos de trabajo perdidos en el caso de Estados Unidos, con una caída del PBI de 10% en el caso brasileño y a su vez con cientos de miles de muertos. Me parece que esto es importante resaltar. Está bien. ¿Es posible hablar de economía, de salida del mercado sin sanear la salud? ¿Habrá que esperar que pase el COVID-19, que tengamos la vacuna, que estemos un poco más estables para hablar de una economía floreciente en el Mercosur, Humberto? ¿O se puede hacer en paralelo? Yo creo que en una evaluación no solo hay que contar el número de muertos por millón. Las muertes por coronavirus en el mundo, comparado con otro tipo de enfermedades que tenemos, no son las más importantes. De hecho, todavía da el número donde hay más muertes por tuberculosis en el mundo que por coronavirus. Digo, hay que realizarlo en su justa dimensión. Es cierto que ha generado una parálisis general, pero a algunos los ha paralizado más que a otros y a algunos les va a complicar de salir de este encierro mucho más que a otros. Yo creo que hay una cuestión que a mí me parece que ya es momento de pensar en convivir con el coronavirus, como convivimos y como convive el mundo con un montón de enfermedades, nosotros con el dengue, países de África con la tuberculosis. Digo, hay que intentar convivir y tener los cuidados suficientes, pero yo soy convencido de que los muertos por la economía van a ser superiores, por lo menos en Argentina, a los del coronavirus. Hay estadísticas mundiales que dicen que quienes están por debajo de la línea de pobreza tienen menos esperanza de vida de los que están por encima. Y si Argentina termina con un 70% de la línea de pobreza, seguramente vamos a tener más muertos por la economía y por la pobreza que por el coronavirus. Por eso creo que lo que hay que hacer es un equilibrio de encontrar una salida que es difícil, pero no a costa de futuras muertes por la pobreza, ¿no? Gonzalo, el cierre para vos, algunos minutitos para los últimos. Bueno, creo que más allá de las características médicas o no que puede tener la enfermedad, para lo cual no estoy capacitado de hablar, sí claramente es que ha habido una situación donde se saturan los sistemas de salud de los países del primer mundo, como por ejemplo pasó en Italia o pasó en España, pasó en Estados Unidos, está pasando, que tiene otras características que le hacen diferente a otro tipo de enfermedades como la tuberculosis o el dengue, por ejemplo. Eso hay que dejarlo bastante en claro. Por otro lado, si tenemos a la séptima economía del mundo como Italia, que va a caer el PBI este año, va a caer un 11, un 12%, y Conte de que Italia recién se va a recuperar en los próximos 4 o 5 años, imagínate cómo va a afectar la pandemia a los países de esta región. Creo que si bien sí, con el tiempo hay que empezar a convivir, tampoco se trata de abrir absolutamente todo, tener cientos de miles de contagiados y varios miles de muertos más, simplemente para supuestamente abrir la economía, cuando en realidad se ha visto esto en los países que han abierto. La economía no funciona porque no hay consumidores, los consumidores no van a comprar porque no se contagian o porque